Buen día a todos. Es un gozo realmente que nos podamos congregar, que podamos alabar al Señor, desprender la adoración y la alabanza que el Espíritu Santo nos lleva a entregarle al Padre. Es un gozo realmente en esta mañana poder ver el salón completo, incluso con hermanos queridos que no han podido venir por diversas cuestiones, ya sea por trabajo, ya sea por enfermedad, pero nos gozamos de que el Señor tenga su iglesia congregada en esta mañana. Esta mañana les invito a abrir la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 11. Estemos permanentemente orando por los que no han podido estar, que el Señor les sostenga, ya sea si es una cuestión de salud, que Él obre y ponga su mano de sanidad y levante a las personas que están atravesando enfermedad, y si son personas que tienen trabas laborales, de horarios, oremos al Señor para que sus vidas sean acomodadas y puedan estar disfrutando de la comunión de la iglesia. Leemos desde el versículo 1 al versículo 10 de Romanos 11. Romanos 11, del 1 al 10. Dice así la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Gracias. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Tremendo pasaje de las Sagradas Escrituras.
Amados hermanos, el pasaje tiene en sí, si lo quisiéramos resumir entre un paréntesis y decir, ¿de qué trata el párrafo que leí? Podríamos hacer un paréntesis y decir que el párrafo trata de que cuando Dios promete, cumple lo que promete. No obstante, esta aclaración temática de lo que trata el párrafo está aplicado a la salvación por gracia en relación a Israel. Entonces, estamos frente a un párrafo que da el título del sermón. Y el título del sermón es este: lo que Dios promete lo cumple. Pero vamos a ver en el párrafo 4 puntos que se desprenden del sermón. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la promesa que Él cumple. En segundo lugar, vamos a ver la declaración de la promesa que Él cumple. En tercer lugar, vamos a ver la confirmación de la promesa que Él cumple. Y en cuarto lugar, la consecuencia de rechazar la promesa. Acompáñeme al texto para que usted comience a identificar cada una de las extracciones del párrafo. En primer lugar, la naturaleza de la promesa. Lea usted el versículo primero. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Una de las formas de escribir del apóstol Pablo era a través de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es un método, digamos, de escritura que lo que pretende es que lo que se quiere transmitir como enseñanza sea tan obvio que la pregunta se responde sola. Pablo arranca con la pregunta retórica que se responde por sí misma. Pero la pregunta retórica contiene en sí la primera enseñanza del sermón, y es la naturaleza de la promesa. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nuestras mamás nos trataban de hacer entender que era muy obvio lo que no queríamos aceptar y nos decían, a ver, decime, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Y algunos, bien infantes, decíamos, negro, mami, y te miraban. A ver, te digo de nuevo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Ah, blanco, bueno, caíste, chiquito. Así me decían a mí, no sé a ustedes. Eso es tratar de transmitir, obviamente, una enseñanza con una pregunta que es obvia. Lo que acá está diciendo es lo siguiente: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es que la misma pregunta está mostrando que no puede haber contradicciones en un ser que no miente. Es decir, lo que Pablo está diciendo, estamos hablando de un ser que es verdad en esencia y que por ser verdad en esencia no puede pronunciar una mentira. Digámoslo de otra forma, Dios no es que no miente porque, bueno, es santo y puro y no puede mentir, sino que Dios no miente porque Él es verdad en esencia. Él es verdad en esencia. Entonces, todo lo que ha proclamado Él en la eternidad como un plan predeterminado que luego desarrolló en el tiempo y que es salvar a pecadores para la gloria de su nombre, todo lo que Él declaró, todo lo que Él proclamó y lo asentó en su palabra, está exteriorizado, surge de una naturaleza verdadera en esencia.
Pablo está diciendo entonces, estamos frente a una pregunta que se responde por sí sola, porque surge de la boca de un ser que es verdadero. Ese ser que es verdadero, en la eternidad, ha querido escoger un pueblo propio para sí, para su gloria. Y de eso está tratando. Él está hablando desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de que Dios tiene puestos sus ojos, a pesar de la caída de Israel y de la rebeldía de Israel, en los que son escogidos por gracia, porque Dios ha prometido salvarles y eso es lo que va a hacer. Entonces, en primer lugar, la naturaleza de esta promesa nos está indicando justamente que proviene de la boca de Dios y que es imposible que no se cumpla. El pastor John MacArthur decía lo siguiente: las promesas de Dios nunca fallan, porque todo lo que Él dice es del todo cierto y verdadero. Y todo lo que Él promete sucede y cumple. Todo lo que Él dice que es verdadero y todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción. ¿Sabe que Dios es Dios? Mi amado hermano, ¿sabe usted que lee diariamente en su palabra sus promesas? Hagamos un recorrido bíblico mostrando cómo Dios ha expresado que Él salvará a su pueblo. Josué, capítulo 23 y el versículo 14, habla de esto y dice que de las promesas o de las palabras de Jehová, todas se han cumplido. Noten ustedes en el versículo 14 de Josué 23 dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Esto es algo espeluznante. Este es tu Dios, este es tu Señor. ¿Saben cuándo fue dicho esto por Josué? Después de transitar 40 años en el desierto, allí mirando hacia Jericó, antes de cruzar el Jordán, antes del tiempo de la conquista, Dios está mostrando que a pesar de la caída de Israel en la idolatría, en la incredulidad, en la murmuración y en todos los pecados que ese pueblo escogido tuvo, Dios no había dejado de faltar la promesa dada para con ellos. Josué capítulo 21, versículo 45 dice lo siguiente: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. Ese es nuestro Dios. Él está declarando que ha pensado Dios salvar un pueblo propio para sí y que parte de ese pueblo está contenido en Israel. Y no se perderá ninguno de ellos. Y a pesar de que el pueblo pase por un escenario de prueba, de conflicto e incluso de pecado y de caídas, la promesa de Dios permanece firme porque surgió de la boca de un ser que es infinitamente verdadero. No puede mentir. Cuando avanzamos en la palabra, salimos de Josué, vamos más adelante, llegamos a David, y escribiendo un salmo, el 31:5, dice: tú me has redimido, oh Jehová. Él era un israelita. Dios de verdad. Pero cuando atravesamos el tiempo, después de que David declara esta proclamación de redención en la verdad de Dios, llegamos al libro de los Reyes y su hijo Salomón declara lo siguiente.
Estamos en el 960 antes de Cristo aproximadamente. Y Salomón dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna. Cuando atravesamos del antiguo pacto al nuevo pacto, seguimos viendo a Israel amparado como pueblo de Dios por la promesa de Dios. Cruzamos los 400 años de silencio después del exilio de los israelitas en Babilonia y comienza el tiempo de la era del nuevo pacto con el surgimiento, obviamente, de Juan el Bautista y el anunciamiento de Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 17, el Señor mismo dice: santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando avanzamos a las cartas apostólicas, el Señor ya ascendido en gloria, los apóstoles predicando la palabra. En Tito capítulo 1 y el versículo 2, Pablo dice: Dios no puede mentir. Y si seguimos recorriendo la Biblia, vamos a Hebreos 10:25, en donde dice: fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Mis amados hermanos, la naturaleza de esta promesa es una promesa infinitamente verdadera, porque la ha proclamado un Dios que es verdadero, no puede mentir. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros en esta mañana? ¿Cuál es nuestra relación con las promesas de Dios? ¿Somos plenamente conscientes de que al abrir las Escrituras nos dejamos impactar por la verdad de un Dios que no miente? Dime, ¿te has sentido tentado alguna mañana al leer la Escritura a decir: ¿será verdad? ¿Ocurrirá? ¿Pasará lo que Dios dice? Tanto tiempo que viene el mundo siendo como es, ¿volverá por segunda vez? Mira cómo me ve en la vida, los problemas que tengo. ¿Es verdad que Dios dice que está conmigo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me va como me va? ¿No te has sentido tentado a negar la veracidad de la promesa del Dios eterno? Pide perdón. El Dios eterno habla verdad y lo que Él promete lo cumple. Si Él dice que Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aún el fin del mundo no llegó, Dios está con vosotros más allá de cuál sea tu circunstancia. El Señor entonces nos llama en esta mañana a descansar en Él. La naturaleza de la promesa, que es verdad infinita porque Él la ha proclamado, nos llama entonces a aprender a descansar en Él. Amados, esta frase del descanso en Él está muy presente en nuestras bocas como creyentes. Y mientras más avanza la iglesia, más se establece como una frase institucional. Pero brilla por su ausencia en la serenidad y en la paz de los que pasan por las pruebas. Dios es un Dios que no miente. ¿Qué está pasando? ¿Usted me escuchó lo que le dije recién? Una frase institucional se la repite. Prácticamente cuando nos damos la mano, confía en el Señor. Qué bueno. Es muy buen consejo, no lo deje de decir. Pero voy hacia otra cosa. Tengo paz. Porque la paz es la consecuencia de creer que Dios no miente.
Y la intranquilidad es el resultado de estar aún dudando que sea verdad lo que Dios dice. Entonces en esta mañana somos llamados en este primer punto a experimentar la paz como el resultado de descansar en Él, absolutamente arraigados en este concepto. La naturaleza de la promesa de Dios es infinitamente verdadera, porque Él es un Dios infinitamente verdadero. La manera práctica de esta aplicación es la siguiente. Si tú crees que Dios promete estar a tu lado, si tú crees que Dios es quien sostiene a su pueblo y dará todo lo que su pueblo necesita hasta la eternidad, entonces, paso práctico, no te alteres. Yo creo en el Señor, pero vuelo de nervios, las uñas, camino en la casa, las boletas, el dinero, la salud. No te alteres. Mis hijos, el mundo, las pruebas. Pero yo confío en el Señor, pero ¿dónde está la práctica de esta enseñanza? No te alteres. Hay violencia en tu corazón. Hay desconfianza en tu corazón. Revisemos si tenemos en claro la naturaleza de la promesa. La promesa es infinitamente verdadera. La palabra entonces también nos lleva en esta mañana a reconocer esto. Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos habla: no estemos afanosos por nada, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo. En segundo lugar, práctico. No solo que el dominio de las emociones es el resultado de creerle al Señor, es reconocer la soberanía de Dios en las circunstancias diarias. Yo confío en el Señor, pero ¿será Dios el que está permitiendo que me pase esto? Y a veces lo hacemos mordiéndonos las uñas o con las manos temblando. No. ¿Usted sirve a Dios? Deje que el día del alquiler llegue para que Dios le dé una casa nueva. No que sea dormir y nos salga a buscar. Confíe que Dios le va a dar donde tiene que estar. ¿Usted trabaja? Sí, confíe que el Señor le va a dar lo que necesita. El problema de estar intranquilo cuando no tenés lo que necesitas es que negues el principio del trabajo. La paz es el resultado de creer que la promesa es verdadera, viene de Dios y se cumple. El reconocimiento de la soberanía de Dios en las circunstancias nos lleva a entender que Dios es controlador de la historia de cada hijo que Él en la eternidad pensó salvar para su gloria. Isaías lo dice, que Él anuncia el fin desde el principio. Él es el controlador de la historia. Pablo lo vuelve a repetir y dice que si Dios nos ha dado a Cristo, juntamente con Él nos dará todas las cosas, porque el propósito de Él es glorificarse en su pueblo santo. En tercer lugar, no solamente es el control de las emociones, el reconocimiento de la soberanía, sino la confianza plena en Él. Una plena confianza. Me hace acordar a la figura de la cama paraguaya. No me digas que no, pero cuando tú vas a un lugar y vas cansado y quieres relajarte, ¿sí? Atas la cama paraguaya. En mi caso me fijo que sean dos troncos bien gruesos. No sé por qué, pero en mi caso yo me fijo que sean dos troncos bien gruesos. Pero cuando entramos en la cama paraguaya, descansamos.
Y cuando usted está ahí, está viendo el cielo y escuchando los pájaros, ¿está pensando en todo lo que le turbaba antes de salir de su casa? ¿Qué es lo que usted quiere? Descansar. Ahora, si es verdad que Dios dice verdad, y yo lo creo, ¿estoy tranquilo o intranquilo? Dios nos llama a través de este pasaje a entender que debemos nosotros descansar en Él. Lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Prometió estar contigo? Sí. ¿Prometió darte lo necesario? Sí. ¿Prometió ser siempre parte de tu historia hasta el final, hasta el día de la glorificación? Sí. ¿Le crees? Cada uno responde en su corazón. Punto número 2. Aquí dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Un Dios que no miente, un Dios que escoge y que tiene un pueblo para su gloria. Luego de escogerlo y de decir que es su pueblo, ¿lo va a desechar? La pregunta retórica se contesta sola. Entonces surge la segunda parte del sermón o el segundo punto. Es la declaración de esta promesa. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Si tú te sientes tentado en algún momento a sentirte solo, aislado, o que Dios está lejano de ti, debes entender que Dios no desecha a su pueblo. Y si bien está inclinado a mostrar que la salvación es de Jehová y que Él tiene en su mano a los escogidos y que Él los va a glorificar porque los ha querido salvar, ese Dios que ha querido salvar a ese pueblo lo acompaña durante toda la vida hasta el día de la gloria. La declaración de la promesa es esta: Dios no desechará a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. En primer lugar, debemos analizar el griego usado para el término desechar. Apoteo es la palabra griega que habla de desecho aquí. Y significa echar a un lado. Es decir, está en una voz media. En esta voz media significa que es Dios quien, teniéndolos, los arroja de sí. Ese es el sentido de la escritura en el original. Y entonces es obvia la respuesta. Dios, cuando tiene a su pueblo, nunca lo echa de sí, nunca lo aleja de él, nunca lo saca, lo bota hacia afuera, lejos, lo arroja. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Por eso es que la palabra está categóricamente dando la respuesta a través de una expresión griega que es megenoito, una expresión que en el griego reafirma una negatividad. Es como si estuviese diciendo, en ninguna manera, en nuestro idioma, no, no, no. El punto es entender la categorización de esta negación. Es como una repetición, que reafirma que Dios nunca apartará a su pueblo de sí. No lo va a hacer. Y esto es lo que nosotros debemos entender como algo que el Señor nos enseña en esta mañana. Que a pesar de la frecuente infidelidad de Israel y a pesar de las frecuentes caídas de Israel, Dios no desamparó en cuanto a la redención a su remanente santo. El Dios eterno pudo aplicar justicia y la aplicó. Y si hacemos una lectura del Antiguo Testamento, vamos a ver que en Israel hubo juicios tremendos de Dios para con su pueblo por causa de la desobediencia. Cuando se quejaron contra Moisés de que no les daba agua, ellos sufrieron el juicio de Dios y muchos murieron. Cuando se quejaron del liderazgo de Moisés, hubo muerte por causa de la murmuración y de la falta de sujeción.
El pecado de Israel fue juzgado en todas sus áreas. No obstante, hay un remanente fiel siempre en la historia de Israel que confirma que la promesa de Dios se cumple. El Salmo capítulo 89, desde el versículo 31 al 37, nos aclaran esta verdad y dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Tremenda expresión. Un Israel pecaminoso, un Israel infiel, comparado en el libro de Oseas con la prostituta, la mujer de él, la cual Dios le pide a Oseas que vaya, la tome. Y que a pesar de todo lo que le hizo andando con un montón de hombres, la perdone y la acepte. De esta manera Dios quiso representar en Oseas su amor por Israel. El punto es entonces que el Dios eterno está diciendo que de ninguna manera Él rechazará a su pueblo. Las expresiones del Salmo 89 que confirman lo que Romanos 11:1 dice, se pueden resumir de esta manera. El Salmo dice: no quitaré mi misericordia. Primera expresión de promesa. Yo no voy a dejar de ser misericordioso con ellos. En segundo lugar, dice Dios: yo no falsearé mi verdad. Si dije algo, lo cumplo. Y tendré compasión de ellos. El punto es que en medio del pueblo de Israel y en medio de la caída de Israel estaban involucrados los del remanente fiel. Y en medio de un pueblo que era transgresor y rebelde, estaban los que él había escogido por gracia, y estos están en la mira, en los ojos de Dios. La misericordia se va a extender para con ellos. Él no va a falsear la verdad, y luego el pasaje lo aclara, que está enfocado en el remanente fiel. Tampoco dice: no olvidaré mi pacto. Y por último dice: no renegaré lo que salió de mis labios. Dios está declarando en su palabra que Él no arrojará de sí al remanente escogido de Israel. Dime, ¿tú eres salvo? ¿Realmente tú eres un hijo de Dios? Debes entender que ser un hijo de Dios no es el resultado de una institución. Ninguno piense que por atravesar un templo y entrar a un templo o asociarse con una iglesia bautista bíblica como es esta, es salvo. La salvación no es institucional, es un don de gracia que hace que la vida de la persona cambie completamente, desde su cosmovisión del mundo a sus actitudes en la vida práctica. O dicho de otra forma, la salvación se justifica en una transformación de la manera en que ves el mundo y vivís en él. Antes lo veías para tu gloria, ahora lo ves para la gloria de Dios. Antes vivías para tus objetivos, ahora vives para construir el reino de Dios y darle gloria a Él. De hecho, si tú eres una persona salva, vas a entender que de ninguna manera Dios te arrojará de Él. Eso es lo que Él promete acá.
La palabra revela claramente en Apocalipsis 21, 24 al 27, el estado final de los miembros del pueblo santo disfrutando de la gloria eterna. Nunca Dios arrojará a su pueblo. Y Apocalipsis lo muestra claramente en el capítulo 21 y el versículo 24 al 27. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Está hablando de la institución de la gloria final, en donde estarán solo los salvos, con Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, y ahora escúchelo bien, los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que estarán en la gloria. Dios no ha desechado a su pueblo, no lo hará. Y evidentemente el final está presentado en Apocalipsis. Por lo tanto, para entender teológicamente esta verdad, debemos comprender que en ese pueblo santo de Dios hay israelitas que son los del remanente fiel de Israel, no todo Israel. Y gentiles que son convertidos y están dentro del pueblo santo. Y eso lo vamos a tratar en la próxima reunión. Pero entonces, este remanente que está siendo visto por Juan en la revelación, como que están habitando la nueva Jerusalén y que están reinando en la gloria eterna, con todos los salvos de todas las naciones, dándole gloria al Señor, que es el único Rey. Esto significa que llevarán la gloria a Él. Y todos esos salvos son los que están con Él en la gloria final. ¿Por qué? Primero, porque Dios prometió y Él no miente. Segundo, porque Dios no desechará a su pueblo. ¿Cuál es la aplicación del segundo punto, mi amado? Dios nos llama en esta mañana a gozarnos en la salvación y vivir en la esperanza de la vida eterna. Vivir en la esperanza de la vida eterna. Te invito a que saques tus ojos de las realidades que desaniman. Te invito a que saques tus ojos de las realidades de un mundo que se quiebra. Dios tiene en la mano cada esquirla de la bomba que explotó en el mundo. La profetizó Él. No hay una sola esquirla del mundo que no tenga un hilo que lo liga a la mano de Dios. Porque te acabo de leer el final. Apocalipsis 21 dice: yo no desecho a mi pueblo. Y Juan ve a ese pueblo gozando la gloria eterna para siempre y jamás. ¿Te está preocupando? Porque sube Biden, porque cae Trump. ¿Te estás preocupando por Fernández? Creo que la iglesia tiene que tener una presencia de justicia en la sociedad y tiene que sembrar una ética moral desde el cristianismo. Y si Dios nos abre puertas para poder llegar a un lugar en donde mostrar el evangelio en esferas de influencia, lo debemos hacer. Pero una cosa te pido: no te preocupes por esto, como si se le hubiese escapado a Dios la rienda de los sucesos. Gózate en la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes? Esto sale del texto. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, megenoito. No, grita, no. Como no, un no desesperado, nunca se te cruce por la cabeza. Es muy intensivo el griego en este texto. Y nos lleva de la mano a decir: Señor, gracias. Se puede caer el mundo, pero vamos a la gloria. Tú no lo dejas. Tú no lo dejas.
Juan en el capítulo 3 y en el versículo 3 dice, también escribiendo una de las cartas, es el mismo Juan que escribe Apocalipsis, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Entonces esta aplicación tiene una parte práctica. La persona que vive en la esperanza de la vida eterna es una persona que vive comprometida con mostrar a Cristo, comprometida con renunciar a su ego, comprometida con vivir para la gloria de Dios en santidad. El que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Entonces, la manera práctica que el pasaje nos lleva a esta aplicación es que el que vive en la esperanza de la vida eterna deja de ver esta vida terrenal como su última opción. Tus sueños, tus logros, tus esfuerzos deben estar supeditados al reino glorioso y celestial y no a los resultados terrenales. Y eso te lleva a que el enfoque de tu vida sea salir del egocentrismo personal y mirar a Cristo. Y cuando estoy mirando a Cristo, porque mi mirada está puesta en la gloria y no en la tierra, el resultado es que toda invitación a pecar y que toda práctica a ser impuro me provoca repulsión. Lo que quiero es vivir santamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él no desecha su pueblo. Vamos camino a la gloria eterna y final. ¿Hay algo que abriga tu corazón en esta mañana como pecaminoso? ¿Que todavía lo estás teniendo y no lo confesas? Señor, en esta mañana te entrego esta traba, esta cara, porque entiendo que debo gozarme de la salvación y purificarme a mí mismo hasta llegar a la gloria final. Tú no desechas a tu pueblo. En tercer lugar, la confirmación de la promesa. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Dice así la palabra: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Hago un alto. Si tú estudias el Antiguo Testamento, que es algo maravilloso, vas a ver que Israel estuvo en amenaza de muerte siempre. Elías está percibiendo por un ataque de Jezabel que Israel iba a ser aniquilado. Y él veía que Israel estaba prácticamente muerto por el ejército enemigo. Y solo quedaba él. Era uno contra miles. Y él expresa en su incredulidad esto: Señor, han matado a todos, han derribado tus altares y solo yo quedo. Queda un solo israelita. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde? Me mentiste, Dios. ¿No decimos así? Yo voy a la iglesia, yo oro, pero me mentiste. No, las cosas no salen como yo quiero. Hermano, Dios no le debe nada a usted. Dios no miente. Es usted que está enfocado en su corazón y no en la gloria de Dios. Elías está percibiendo esto. Sin embargo, Dios le dice, y esta es la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas para adorar a Baal. La divina respuesta le confirma a Elías que Dios no miente. Esta es la confirmación de la promesa. Por eso es que Pablo está expresando cómo Dios confirma su promesa. Y entonces debemos entender lo que dice en la línea anterior. Dice: yo soy israelita, dice Pablo,
de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo está mostrando con su propia vida lo que el Señor le muestra a Elías. El Señor le muestra a Elías que él queda vivo y que hay 7,000 con él. Y Dios le muestra a Pablo que él tiene en ese tiempo en el que Pablo vive un remanente de Israel del cual él es parte. Entonces, la confirmación de la promesa que parte desde la mitad del versículo 1 y desde el 2 hasta el 7, contienen esta enseñanza. La primera manifestación es la salvación de Pablo. ¿Cómo Dios confirma que en el tiempo en el que Pablo vive, muchos años después, a todos los juicios y a todas las, a todas las maneras en las que Dios corrigió a Israel, todavía su promesa sigue vigente? Pasaron por el exilio, pasaron por muertes en el desierto, pasaron por castigos tremendos por parte de la mano de Dios. Pero cuando llega el tiempo del nacimiento de Cristo, sigue habiendo judíos convertidos. Ana es una de las que manifiesta que hay un remanente fiel. Es la que ora por el Señor que iba a nacer. María es una judía cristiana fiel. Los que se convierten cuando Cristo predica son judíos convertidos, fieles, partes del remanente fiel. Pero cuando avanzamos la historia bíblica y llegamos a las cartas apostólicas, acá la palabra está presentando a Pablo como un judío por excelencia. ¿Por qué? Porque era un judío de renombre. Pablo era una persona no común en la sociedad. Era un hombre de capacidades que se lucían por sobre los demás. En su intelecto, en su manera de tener celo por la doctrina del judaísmo. A tal punto que él en la palabra lo expresa muchas veces. No solamente que Pablo es la confirmación de la promesa porque es un judío convertido, sino que él mismo aclara y dice que él es de la tribu de Benjamín. Y hablar de que era de la tribu de Benjamín era hablar de una tribu selecta para la cual había bendiciones que para las otras tribus no había. Judá y Benjamín fueron dos tribus selectas. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente. ¿Quieren saber cuál es la confirmación de que la promesa continúe, que está confirmada? Miren mi conversión. La conversión de Pablo es la manifestación de que Dios salva al remanente que él ha escogido. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Noten ustedes lo que dice. Hechos 8, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. No sé si acercarme o ponerme lejos porque ya es como que mis ojos están no pidiendo cambio porque no se cambian. Prefiero cambiarme los anteojos, ¿no? Pero en Hechos 8, 1 al 3 dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo era un judío celoso. Su celo lo llevaba a ser un criminal de cristianos. ¿Me entiende? Él mataba a los creyentes. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas, vamos a hacer así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Si usted sigue el relato, mi amado hermano,
va a entender que Dios cumple su promesa y que Él tiene un remanente fiel. Este era un judío celoso que fue encontrado por Cristo, el Cristo resucitado, en el camino a matar cristianos con cartas gubernamentales que le otorgaban ese crimen. Sin embargo, Dios, cuando tiene escogido un remanente, no importa el grado de la impiedad y de la maldad en la que la persona esté, Él cumple su promesa. La declaración de su promesa es esta, la confirma la salvación de Pablo. Si seguimos leyendo en 2 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 22, usted se va a enfrentar a la declaración que Pablo hace justamente de su misma nacionalidad. 2 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 22. Vean lo que dice la palabra. 2 Corintios 11, 22. Qué lindo sería llegar y orar al Señor para que nos dé un equipo en el cual cuando yo vaya nombrando la cita, los hermanos de multimedia lo puedan poner enfocado en una pared grande, ¿no? Se evitarían el problema de la vejez de que está hablando, por ejemplo, como también de buscar el tiempo de la palabra. Y qué hermoso que se enfoque. Cuántas cosas podemos orar para ir teniendo, ¿no? Que nos ayuden, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a hacer así hoy. Fíjense, dice en 2 Corintios 11, 22, dice así la palabra, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces, Pablo está mostrando que su sangre es judía. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú tuvieses al frente tuyo un criminal de creyentes, hermanos tuyos soy, ¿querés que se salve? Decime la verdad. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? De una persona que entra por esa puerta y degüella a un montón de gente, niños, mujeres. ¿Qué dirías? Pero Dios lo dijo. Y no miente. ¿Me entienden a dónde voy? El pasaje está exaltando a Dios, no mostrando a Pablo como un criminal. El pasaje está exaltando la verdad de Dios y está confirmando la promesa en la salvación de un hebreo perseguidor de la iglesia al punto de ser un criminal. Mi amado hermano, la palabra nos está hablando entonces en esta mañana de una confirmación de la promesa que Filipenses capítulo 3, el versículo 4 al 6 nos confirma y nos dice lo siguiente. Noten, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 da el calificativo más exacto de la naturaleza de Pablo como un judío de renombre. Filipenses, el capítulo 4, 3 y el versículo 4 al 6. Noten ustedes lo que dice. 3, 4 de Filipenses. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y noten ustedes las características de este judío. Circuncidado al 8º día, perfecto, no faltaron sus padres. Del linaje de Israel, sanguíneo. De la tribu de Benjamín, especial. Hebreo de hebreos, de renombre, no era cualquiera. Sacerdote, doctor en leyes de ellos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quieren una persona más deslumbrante que Pablo? Sin embargo, la promesa es que él es parte del remanente fiel.
Y cuando iba con las cartas camino a matar a los creyentes, el Señor los salvó por gracia. La salvación de Pablo detalla la manera en la que Dios salva a los pecadores. No porque se lo merezcan, no porque estén en una actitud de buscarle. Dios salva por pura gracia. Él se apareció a Pablo y él, en una luz más refulgente que la del sol al mediodía, le habló y le dijo: ¿por qué tú me persigues, Saúl? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe, mi amado? Esta es la primera confirmación de que su promesa se cumple. Pero en segundo lugar, el pasaje en los versículos 2 al 7 revelan la elección del pueblo. Y si tú vas a Romanos en el versículo 2 del capítulo 11, vas a encontrar que él habla de lo siguiente: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Cuando seguimos avanzando en el versículo 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. Y esta última frase, que no está en los mejores manuscritos, es quizás un apunte de algún efecto. El punto es el siguiente: la segunda confirmación de que la promesa de Dios se cumple es la evidencia de un pueblo escogido. Es la evidencia de un pueblo escogido. No solamente Pablo como la evidencia de una promesa cumplida, porque era un hebreo de renombre y fue salvo, sino que hay un pueblo escogido por gracia. Y este pueblo escogido por gracia, la palabra dice que Dios lo conoció de antemano. Si usted toma el versículo 2 del capítulo 11, dice lo siguiente: no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. La palabra que determina el conocimiento anticipado de Dios es el término prognosco. Este término quiere decir un conocimiento anticipado o de antemano. Este pueblo es el que Dios ha pensado en la eternidad salvar, y no es otro pueblo más que los escogidos del Padre, que han sido elegidos en un acto soberano, porque Dios los quiere redimir para su propia gloria. La palabra prognosco no significa ser consciente de que algo va a suceder antes de que ocurra. Esto es como a veces se interpreta: conocer de antemano. Bueno, como Dios sabe todas las cosas, Él sabe que una persona va a creer, entonces lo escoge. Esto no significa prognosco, porque eso querría decir que hay algo que se escapa del soberano designio de Dios. La palabra que utiliza el original acá como confirmación de su promesa es que Él conoce de antemano a un pueblo porque piensa salvar a ese pueblo y por eso los hace existir. Dicho de otra forma, la salvación nace del corazón de Dios. Él determina quiénes son los que van a existir, quiénes son los que van a creer. Él escoge a los que han de creer. Y el que cree, cree porque es escogido. Y Dios escoge al que cree. O dicho de otra forma, en una frase muy común: Dios salva al que escoge. Y escoge al que salva. Cree el escogido. Y el que no es escogido no cree. Entonces, lo que la palabra está revelando es que la promesa de Él se confirma justamente en esta realidad. La realidad de que Pablo fue salvo, la realidad de que hay un pueblo salvado por gracia. Romanos capítulo 8 y el versículo 29 utiliza el mismo término y dice: a los que antes conoció, a estos también los predestinó.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Dicho de otra forma, este pueblo, este remanente, este pueblo es el grupo de los que el Padre conoció de antemano. Por eso son salvos por gracia. Y por eso creen. Y sabe una cosa, no hay un solo salvo que pueda ser salvo fuera de este grupo. Nadie entra a la salvación por voluntad propia. Nadie sale de ella porque se canse de serlo. Los salvos son salvos por la gracia de Dios, porque Él quiso y para su propia gloria. Eso es lo más hermoso. Entonces vamos a sacar la tercera aplicación en esta mañana. El Señor nos llama en esta mañana a adorar su nombre. ¿Usted entiende que es salvo por gracia? ¿Usted entiende que no hizo nada usted si es salvo para hacerlo? ¿Usted entiende que no lo merece? ¿Usted entiende que iba camino a la muerte y el Señor lo encontró? ¿Usted comprende que usted podría estar toda la eternidad en la más profunda tiniebla y no lo está hoy? Yo te invito en esta mañana a adorar al Señor por su gracia. Por último y para terminar, hay una cuarta verdad, y es la tremenda consecuencia de rechazar la promesa. Fíjate lo que dice el pasaje, Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? ¿Justificarse por obras? No se pudieron justificar porque la obra no justifica a nadie, lo viene diciendo el pasaje. Son justificados por gracia los que creen en Cristo, y creen en Cristo los escogidos del Padre. Eso enseña la Biblia acá. Entonces, lo que está diciendo el versículo 7 es el resumen de esta teología que estoy diciendo. Y dice así: lo que buscaba Israel, ser justificado, ¿no lo han alcanzado? No lo alcanzó todo Israel. Primero porque lo buscaban por obras, y ese no es el camino. Segundo porque ni siquiera así, al no ser escogidos, podían obrar. Quedaron afuera. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué lo han alcanzado los escogidos? Por lo que dice Romanos 8. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó los llamó, lo sigue haciendo Él. Y a los que llamó, justificó. Entonces, por eso es que lo que buscaba Israel lo encontraron los escogidos, porque ellos buscaban justicia, y el plan eterno de Dios está en justificar a los escogidos por gracia cuando son llamados por el Espíritu en un llamado de regeneración, en donde se les otorga el arrepentimiento y la fe para creer en Jesús. Pero en el versículo 8 dice, como está escrito, el 7 hay una parte importante, no me la quiero dejar atrás, perdón. Lea la segunda mitad del 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La mayoría de los de Israel tropezaron en la piedra de tropiezo y en la roca que hace caer. Este es Cristo. No quisieron creer en el Mesías enviado. No quisieron creer en el Salvador del mundo. Lo tenían al frente, pero porque eran hijos del diablo, lo rechazaban. La funesta consecuencia de los que rechazan la promesa es que serán condenados. Y el anticipo de la condenación es recibir por parte de Dios un juicio de ceguera, espíritu de estupor, ojos que ven pero no ven.
Esto viene ocurriendo con el Israel incrédulo desde los tiempos de Isaías. El Señor le dice a Isaías, anda y predicales, y él le dice, ¿hasta cuándo? ¿Será por un tiempo que lo debo hacer? No, hacelo, porque yo les voy a dar a ellos ojos con que no vean y oídos que escuchen, pero no oigan, tampoco entiendan, para que no se conviertan de sus malos caminos y yo los sane. Dios es soberano en salvar. Y Él envía un profeta sabiendo que el pueblo lo ha de rechazar. Pero hay un remanente fiel que nunca quedará fuera. Ese remanente fiel es el que cuenta con la promesa y nunca será juzgado por un espíritu de ceguera o de estupor para no creer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que muestra el pasaje? La consecuencia que está mostrando el pasaje es la siguiente. Es Dios quien da ese espíritu de juicio en el que rechaza la voz del Evangelio, la voz de la conciencia, el llamado al arrepentimiento. Yo no sé cuál será la situación tuya en esta mañana. Dios en esta mañana te lleva a mirar a Cristo como el único Señor y Salvador. Dios en esta mañana te lleva a entender que estás muerto en tus delitos y pecados, que Él ha escogido un pueblo santo y por vivir en esta vida denigrante de pecado, tú estás afuera de esa bendición. Te lleva a Dios a entender que eres un pecador. Yo en esta mañana te digo que en Jesús hay salvación. Y que Él cargó sobre las espaldas de Cristo el precio del pecado de los que creen en Él. Y si tú en esta mañana crees en Jesús, Él te perdona y tienes vida eterna. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto en este pasaje la naturaleza de la promesa. Es la promesa infinitamente verdadera porque fue pronunciada por un Dios de verdad. Hemos sido llamados en esta mañana a través de esta verdad. Hemos sido llamados en esta mañana a tener un descanso en Él. Hemos sido llamados en esta mañana a confiar plenamente en Él, porque creemos que Él es verdadero. La manera práctica es no alterarnos, es manifestar que el Espíritu domina mis emociones porque descanso en Dios. Prácticamente es reconocer la soberanía de Dios en las circunstancias de la vida. Y en tercer lugar, confiar plenamente en Él. Como segundo punto del sermón vimos la declaración de la promesa, y es que Dios no desecha nunca a su pueblo. Y hemos sido llamados en esta mañana justamente a gozarnos en la salvación y vivir en la esperanza de la vida eterna. Prácticamente esto quiere decir enfocarnos en lo eterno y santificarnos diariamente, comprometidos en dar gloria a Dios, no enfocados en nosotros mismos. En tercer lugar, la confirmación de la promesa nos llevó a ver la salvación de Pablo como un representante líder del judaísmo al cual Cristo salvó sin merecerlo, por pura gracia. Lo sacó de su impiedad, de su maldad, de sus crímenes y lo llevó a ser un apóstol de Cristo. Así salva Dios. Pero hemos visto en la confirmación que Dios tiene un pueblo escogido, el cual ha pensado en la eternidad y ha prometido llevarlo a la gloria. Y a ese pueblo que Él pensó lo justificó y lo lleva a estar con Él. Fuimos desafiados en este punto
a gozarnos justamente y adorar a Dios por su salvación, por gracia. Y en último lugar, hemos visto las consecuencias de rechazar la promesa. Y las consecuencias son el juicio divino, por lo que somos llamados a entender que si el Señor nos llama al arrepentimiento en esta mañana, el juicio de Él llegará a la vida de un creyente o a la vida de un impío si resisten el llamado al arrepentimiento y a la fe. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, nos postramos en adoración como una iglesia bíblica que tiembla y que teme ante tu voz. Y Señor amado, clamamos para que tu palabra sea el patrón de conducta en nuestra vida. Que tu palabra sea la guía, la dirección de la manera de pensar y de la manera de actuar de cada persona y de cada familia. Que sea una vida cristocéntrica, una familia cristocéntrica para la gloria de tu santo nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.